Buenas, ¿cómo andan? Bueno, un gusto estar con todos ustedes, gracias a los administradores de Expo EFI y a todo el equipo, así que gracias por la convocatoria y gracias también por este lindo panel que me toca moderar, sobre todo, bueno, en la actualidad que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino, bueno, un poquito también a nivel internacional. Los voy presentando, por un lado está con nosotros Alejandra Norton, ella es directora del grupo Superville, también es directora de Fundación de Bancos de Argentina, ADEVA, también es directora independiente de Olsim y directora suplente también de BIMA. Hola Alejandra, ¿cómo andás? Qué gusto estar con vos acá. Hola Julián, un gusto. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación también a los organizadores de SPOEFI. Bueno, muy bien. Y también está con nosotros Christian Brau, él es Head Portfolio Manager y también forma parte del comité de miembro del Comité de Inversiones de Grupo SBS. Él es licenciado en Economía, también es CFA y también es magíster en Finanzas por la Universidad del SEMA. Hola Cristian, ¿cómo va todo? Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por esta charla. Y también con nosotros está Martín Jansson, él es Head Trader de Conosur Investment, también es profe de la maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y también del SEMA, hablo muy seguido con él. Así que bueno, hola Martín, un gusto estar con vos. ¿Cómo va todo? Juli, muchas gracias a vos y a los presentes. Bueno. Buenísimo. Bueno, me gusta a mí en general hablar un poco de lo global para después pasar a lo local, porque claramente mucho debe tener que ver en lo que estamos viendo actualmente. Así que un poco para hablar de lo que estamos viendo en el nivel internacional con este ciclo más inflacionario en el mundo y obviamente cómo el mercado lo estuvo preciando rápidamente con la suba de tasas y eso terminó impactando volatilidad en el mercado de renta fija mundial. Quiero saber un poquito cómo están viendo el mundo para después llegar acá a la Argentina y ver cómo nos impacta. Pero bueno, ¿cómo perciben este ciclo? Si querés, arrancamos por vos con Ale y te escucho un poquito. Sí, cómo no, Julián. Bueno, claramente estamos en un contexto volátil y hace un tiempo ya que lo estamos, ¿no? Si vos mencionaste una serie de factores, yo mencionaría, bueno, claramente la pandemia y el impacto que tuvo en la actividad económica. Deteniéndolo todo, cambiando todos los paradigmas, y eso se tradujo en la necesidad de mantener el mundo funcionando, ¿no? Y eso llevó a un estímulo monetario que en su momento y en ese contexto tuvo una lógica determinada y del cual ahora estamos de alguna manera empezando a darnos cuenta del efecto colateral que viene de la mano de la inflación mundial, que está estando por encima, digamos, de las expectativas, y que viene llevando a la decisión de subir las tasas de interés, tanto por el lado de la Reserva Federal como por el lado de Europa. Y bueno, esto de alguna manera todos sabemos que es como inclinar la cancha, ¿no? Cada vez que eso pasa, digamos, se produce todo un reacomodamiento, o sea que el reacomodamiento de reconocer esta economía que todavía no estamos terminando de visualizarla, se agrega un flight to quality a esos mercados. Y a mí me parece que esto, de alguna manera, esta volatilidad y estos cimbronazos van a seguir sucediendo, y no hay quien se salve, ¿no? Y si no, miramos el mundo cripto, o sea, no hubo nadie que no se salvara. Y Todos un los mundo, asset class para abajo, digamos. claro, tal cual, era un mundo que supuestamente estaba por fuera de lo que era la lógica de la moneda fiduciaria y de golpe suben las tasas de interés en Estados Unidos y se produce un crash fuerte. Si escuchamos en el último fin de semana, yo miraba, escuchaba a Christine Lagarde diciendo que esto es un comienzo, que es una tendencia, que hay que volver al 2 de inflación. Escuchamos a Powell que decía lo mismo y sabemos que estamos lejos todavía del 2, digamos que es un contexto muy desafiante para el mundo, inédito, y bueno, cada ajuste va a provocar, me parece, una sensación de volatilidad todavía. Tenemos por delante volatilidad, me parece. Cristian, te quiero preguntar a vos, para continuar, después te voy a preguntar a vos, Martín, obvio, pero ¿vos crees que nos tenemos que acostumbrar a este escenario de volatilidad? O sea, ¿recién arranca o fue una turbulencia pasajera?
contemplando que el ciclo de tightening recién comienza, ¿no? O sea, que recién la Fed subió este año, empieza a subir la tasa, con la proyección que se plantea tanto en el dot plot también como en lo que piensa el mercado. ¿Vos cómo lo ves? Eh, Mira, yo creo que tenemos una ventaja con relación a principio de año. A principio de año la discusión era dovish versus hawkish. Hoy la discusión es entre hawkish y muy hawkish. Y eso es bastante importante pensando en lo que todos nosotros aprendimos cuando empezamos a estudiar finanzas, la teoría de los ciclos, dónde estamos parados, cómo es la política monetaria, la macro, porque al fin del día no es tanto sobre la política de tightening o la macro, sino sobre las expectativas sobre la política del Banco Central y sobre la macro. Y en ese sentido, nosotros sabemos que hoy las tasas reales son más altas que a principio de año. Tenemos una idea más o menos de cómo va a ser el ciclo de subas de acá a 2023, a 2024. El mercado tiene expectativas de inflación bastante ancladas, entonces podemos proyectar a grandes rasgos la evolución de la tasa real. Lo que no podemos hacer todavía, o lo que no sabemos todavía, es el impacto de lo que vimos en lo que va del año en términos de tasa de política monetaria en actividad. Probablemente una pieza de información adicional la tengamos ahora en la próxima temporada de resultados, porque al final del día todo esto se trata de saber dónde está el piso del mercado, que obviamente no lo vamos a responder acá, pero cuando uno se pone a jugar, agarra y dice, bueno, hoy el S&P vale 19 veces ganancias. Miro Bloomberg, veo el forward del EPS, lo comparo ahora, y me da que el EPS puede subir, según los analistas de mercado, 14%. Lo pongo en el price earning y me ubica el price earning pro forma en 16,5. Eso se compara contra un 15 veces, que es lo peor que hemos visto en lo que va de este siglo. El problema es que todavía el EPS falta ajustar. Lo más probable es que en esta temporada de resultados empiece a ajustar, y si nosotros sabemos que el G cae y la tasa real sube, los múltiplos tienen presión alcista, y esa presión alcista se tiene que compensar por mayor caída del S&P. O sea, Dicho ves más eso, volatilidad de adelante. sí, pero yo creo que más volatilidad, la volatilidad puede ser ascendente o descendente. Lo que no nos gusta a los inversores es cuando la volatilidad es descendente, como fue este año. Me parece que de ese tipo de volatilidad vamos a seguir teniendo un par de semanas más, pero también tengo la sensación que en la medida en que termine esta temporada de resultados y podamos calibrar mejor el componente de G, es decir, el impacto de esta política de tightening sobre el earning de las ganancias y el view de los managers, eso se va a sumar con cierta visibilidad de la tasa real, y ahí me parece que podemos llegar a encontrar una estabilidad en el mercado. Amén Sí. de que hoy, más allá de los números agregados, creo que hay oportunidades en estas evaluaciones en algunos papeles puntuales de afuera. Ok, ahí te tomo eso y le pregunto a Martín también, porque hoy vemos que cae todo, ¿no? Porque este escenario de suba de tasas genera volatilidad en el mercado de renta fija, es decir, suba de los rendimientos que te produce una caída en los bonos, y en paralelo a eso las acciones se terminan contagiando de esa volatilidad y también caen. O sea, tenemos todos los, como dijo Ale, todos los asset class están viéndose perjudicados con un escenario bajista, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás viendo vos? Y bueno, ahí Cristian un poco mencionó algún tipo de oportunidad. ¿Ves algún nicho como para empezar a apostar, algo del sector tecnológico o financials en un ciclo de suba de tasas? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde ves oportunidades? Mira, Juli, siguiendo un poco en línea con lo que dice Cristian y Alejandra, ahí tenés el efecto de las tasas, claramente es exponencial en la medida de que vos venís de un escenario de tasas muy chicas a un escenario de cada vez que vos subís un BP, en un escenario de tasas muy bajas, es exponencial el efecto. Entonces empezás a tener un efecto de limpieza, ¿no? En un montón de sectores, sobre todo el tecnológico, que somos conscientes que en este ciclo de liquidez tan elevado y con una inyección importante, sobre todo en estos últimos 2 años, promovió la generación de ciertos negocios que en márgenes muy ajustados funcionaban, en la medida de que claramente la tasa real sea negativa, y esto impulsó a que artificialmente hubiese un envión en parte de muchas industrias que a veces en otros escenarios de tasa o en otros escenarios de spread no Sí. existen. Entonces, a mi modo de ver, creo que si bien no hay un crack, como podríamos decirte en 2008 o en 2001, donde tenés una explosión de un sector o un problema estructural serio, que si bien puede ser la antesala a esto, pero de momento no tenemos
tal voladura, es decir, el Nasdaq está 30% abajo en lo que va del año y no tenés un crack importante o un evento, digamos, que te haya generado esa caída, más allá de la cuestión de tasa o monetaria, sí pienso que hay un efecto limpieza, ¿no? Que empiezan a acomodarse las variables y empiezan a mostrar cuáles son los negocios que empiezan a ser sustentables en los próximos años, ¿no? A nuestro modo de ver, un poco lo que vemos es que los price earnings y algunas otras métricas de S&P y Nasdaq que empiezan a acomodarse, empezaría a ver en sectores que son bastante más sensibles, algunas valuaciones golpeadas. De hecho, si mal no recuerdo mucho el gráfico del price earning forward del S&P, estabas cerca de la zona por debajo al menos de la media de los últimos 5 años, si mal no recuerdo, lo cual digamos, empieza a tener un poco más de sentido. Lo que sí hay algo que me llama poderosamente la atención es primero la velocidad con la que se desencadena este ajuste, que es una cuestión macro que se absorbe muy rápido en el mercado, y por otro lado, la baja o el bajo aumento de la volatilidad que hay en el mercado de derivados, que si uno sigue, por ejemplo, el VIX, está debajo de los 30 puntos. No subió tanto. Cuando en condiciones similares deberías estar bastante más por encima, ¿no? Es decir, hemos visto el VIX en 2020 llegó a 80 puntos, los movimientos del mercado son bastante discretos, son saltos bastante discretos, entonces, bueno, llama un poco la atención que debajo de la superficie no se perciba lo mismo, ¿no? Quiero pasar a algo difícil y ahí, bueno, le pregunto a Alejandra primero, porque todavía sin tocar la deuda argentina, ¿no? Pero el mercado de deuda claramente está teniendo un año muy malo, ¿no? Uno ve lo que cae emergentes, lo que cae emergentes de alto rendimiento, lo que cae en los bonos del tesoro incluso, ¿no? O grado de inversión. Entonces digo, estamos en este escenario de dificultades para lo que es la renta fija. ¿Cómo lo ves hacia adelante? Pero después también pensando en cuán representa eso un viento de frente para la deuda argentina, ¿no? Porque algún nexo hay, claramente. Argentina está muy desacoplada, pero de todos modos representa un escenario adverso. ¿Cómo estás viendo el mercado de deuda global? Y después te voy a preguntar por lo particular en Argentina en este contexto. A ver, yo te diría que claramente el contexto internacional no es el mejor no estoy diciendo ninguna originalidad, pero conceptualmente quiero enfatizarlo, no es el mejor para la deuda argentina, que tiene per se sus complejidades. Entonces, si bien uno dice las paridades o sea, se dan dos factores: por un lado las paridades están bajas, y por el otro lado no hay visibilidad sobre el contexto en cuanto a este riesgo soberano nuestro, y a su vez las tasas de interés a nivel internacional suben. Entonces, la verdad es que es difícil encontrar, hay vasos comunicantes, por supuesto que los hay, pero sinceramente en lo personal creo que la situación de paridades de bonos argentinos y deuda argentina está más asociada a encontrar un catalizador de confianza que los vuelva a poner en el circuito. En este contexto, el viento de frente es difícil de O sea que sobrellevar. podemos ir viendo un ciclo de volátil en el mercado de bonos, desde el punto de vista. También contemplando que Argentina también tiene una curva muy larga, ¿no? Entonces, un escenario de suba de tasas puede golpear a los bonos más largos. Aún los más cortos son muy largos para lo que es este mundo también. Sí, tal cual. Por eso digo, para Argentina hoy me parece que las paridades, lo que habla más es el contexto y la visibilidad sobre el riesgo soberano argentino. No lo veo tanto como interconectado y a lo que está pasando en el mundo. Por supuesto que marginalmente hay un efecto, pero me parece que tiene cuestiones intrínsecas que hacen a la visibilidad, y eso persiste por ahora. Ojalá que cada vez haya más visibilidad. Claro, bueno, yo lo tuiteaba hace un rato. Si uno ve en el último mes, los bonos de emergentes y emergentes high yield caen 6%. Argentina en este último mes cae 25%, ¿no? Entonces ahí hay un factor local mayormente, que, como dice Alejandra, ¿no? Vos, Cristian, ¿cómo lo ves? O sea, ¿somos nosotros o, digamos, cuánto es del factor global?
Y también después pensándolo entre todos, si no hay un sobrecastigo, o sea, en los últimos 3 días cayeron 10% los bonos, o sea, hace un par de días atrás cotizaban en $30 y ya están arañando los 20, ¿no? Entonces digo, también uno puede pensar si no ya son puntos atractivos, aún contemplando un escenario de fuerte reestructuración. Mira, coincido con todo el argumento que planteaba Alejandra. Eh, Hoy el contexto internacional no te ayuda, pero si nos ponemos a pensar, el contexto internacional a cualquier país, sea Argentina o cualquier país, te pega a través de cuenta capital y cuenta corriente. La cuenta capital ya estaba cerrada antes del tightening de la Fed. De hecho, si uno mira el diferencial entre los bonos de Argentina y el ENBI, por ejemplo, en el year to date, en algún momento de abril, llegamos a estar más 10. O sea, le habíamos sacado 10 puntos acumulados en lo que iba del año y hoy estamos menos 10. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que te ayuda o te perjudica el mercado externo, pero me parece que gran parte del castigo, así como hasta abril del alfa positivo, viene de parte del contexto local. El acuerdo con el FMI, por más mediocre o malo o poco exigente, cumplió su rol en su momento, hasta que dejó de cumplirlo, y me parece que lo más importante ahora es pensar en términos locales, en cuál es la función de reacción del gobierno de la capacidad de acumular reservas hacia adelante y este problema que estamos teniendo de pesos. Ahora, después, con relación al upside que te puede ofrecer la curva, en lineamientos generales te diría que el punto de entrada era atractivo en 30, en 35, en Sí, 25, y sigue mejorando sí. el atractivo. El problema es quién te va a poner, porque si vos sos un inversor local, tenés todo el incentivo del mundo de buscar diversificar tu riesgo en términos geográficos y esperar antes de cargar. Y si sos un inversor externo, tenés el problema que la política del tightening te está aumentando el costo de carry de esperar. Entonces, hasta tanto no haya una visibilidad un poco más clara de la pata política, y no necesariamente la política política, sino la política económica de cortísimo plazo, me da la sensación que no vamos a encontrar piso. Ahora, en términos de retornos totales, claramente es un strong buy. Lo que pasa es que tienes que tener la espalda para esperar lo que me parece hoy en consenso, en promedio son 18 meses al menos, antes Sí. de poder ver a un catalizador. Martín, vos sos, digamos, sos head trader de Conosur, quizá pensándolo tanto de corto como de mediano plazo, ¿no? Si hay una oportunidad, pensando en un sobrecastigo. Y por otro lado, diciendo, che, el riesgo país en 2.000 puntos en su momento no nos blindó, como quizás inicialmente algunos podíamos esperar, diciendo, bueno, si hay un escenario global adverso, estamos tan fuera del mercado que quizás a nosotros tanto no nos va a pegar. Bueno, nos terminó pegando mucho más que al resto, ¿no? O sea, no solo no nos brindó, sino que todo lo contrario. Pero dado eso, hoy, ¿cómo lo ves en este sentido de la fuerte caída, sobre todo en los últimos 10, 15 días, ¿no? Bueno, mira, nosotros los bonos nos vienen gustando hace ya un par de semanas. Claramente, si en 30 nos gustaban, en 28 nos gustaban, ahora en 22 nos encanta. Coincido con la postura que plantea Cristian, que el hecho de que vos no tengas previsibilidad o al menos no tengas ni siquiera indicios de algún cambio de fondo, hace que el inversor hoy, a mi modo de ver, está un poco más a la expectativa de hacer el pay-per-view de, che, quiero ver, después pago, ¿no? Y como comentaba recién, no tenés ningún avisoramiento de que eso ocurra. Sin embargo, si uno hace un poco los números y se pone a ver, el retorno posible de la inversión es bastante elevado, incluso asumiendo un haircut o una reestructuración muy agresiva, ¿no? Es decir, nosotros hacíamos un ejemplo muy sencillo acá en la mesa, decir, che, cuando valían los bonos $23, ¿no? Digo, suponete que de repente yo agarro, te corto te hago cerca del 50% y no te voy a pagar absolutamente ningún cupón de acá al 2030, te da más o menos un yield del 12,5, 13%, lo cual no es malo, estás asumiendo un haircut del cual estás al borde de convertirte en un país aislado, en una isla, ¿viste? En algún lugar del Pacífico, ¿no? En términos de mercado de capitales. Pero nos interesa en estos niveles
hay que tener muchísimo cuidado porque la trayectoria que puede tomar la deuda puede ser infinitos, y a diferencia de cuando jugamos con otros activos, acá no hay poder matemático o estadístico que logre decir más o menos qué puede llegar a pasar, ¿no? Sin embargo, no obstante, para algo medianamente arriesgado o arriesgado, a nosotros nos gusta en estos niveles. Ahora, uno de los factores que a mi entender, digamos, generó este escenario bastante negativo para los bonos en general es la mala dinámica en la acumulación de reservas. Porque en un momento eso empezó como a gatillar algún tipo de duda sobre la capacidad de pago de la deuda, sobre, bueno, distintas variables, sobre el acuerdo con el FMI, etcétera, donde el mercado tenía una expectativa de una acumulación mucho mejor. Entonces, digamos, la pregunta en ese sentido es si ustedes coinciden en eso, porque además el segundo semestre generalmente viene peor en términos de acumulación de reserva. Entonces, no lo acumuló lo suficiente ahora, encima ahora viene la segunda parte mala del año, y qué esperar para la renta fija en ese momento, si hay un nexo entre esas dos cosas, ¿no? Vos, Alejandra, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad que yo de las conversaciones que tengo con el equipo de research del banco, lo que el equipo mira es que la acumulación de reservas en el segundo semestre va a estar en un número parecido a 3.000 millones, incluye los fondos que se esperaban de los organismos internacionales. Y si eso se diera, termina el año con una acumulación de reservas de 3.500 millones, que claramente está por debajo de la meta que se había planteado con el Fondo Monetario. Así que las expectativas con respecto a, como también vos señalabas, ¿no? Típicamente Argentina tiene el primer semestre para acumular esas reservas y las liquidaciones de exportaciones. Así que te diría que las metas no se van a alcanzar, y veremos cómo funcionan todos los controles, digamos. Hoy fue un día de anuncios, un día de anuncios de más Más mayores, cepo, más cepo al cepo. más cepo, sobre todo al acceso a divisas por el lado de importaciones. Pero bueno, también hay cuestiones estructurales como la energía, que no hay cepo, digamos. O sea, uno puede regular en el margen, pero no en lo estructural, digamos. Así que lo que estamos viendo es justamente un segundo semestre que, si bien termina el año con acumulación positiva, definitivamente está por debajo de los compromisos que estaban con el Fondo Monetario, y claramente, por supuesto, el nivel de reservas es un dato muy importante mirar, ¿no? Es el balance del Banco Central. Sí, totalmente. Bueno, y vos, Cristian, ¿cómo lo ves? Pensando también en un escenario, digamos, mirando el futuro en cuanto a los dólares que pueden llegar a entrar, el impacto en los bonos, y además es como que ya está instalado el tema, y lo dijo Juan Martín recién, el tema de una reestructuración de deuda, ¿no? Digamos, ¿cuán real lo ves ese escenario en este contexto de falta de acumulación de dólares y un golpe tremendo a la deuda, ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto? Mira, para ponerle números, con la rueda de hoy, que compraron, según traders, 250 millones, en lo que va del año ya han comprado 560. O sea, casi la mitad de lo que va del año comprado lo hicieron hoy contra 6.300 el año pasado. O sea, Y claramente las materias primas en máximo. claro, la acumulación de la capacidad de comprar en el mejor momento estacional del año fue bastante magra, para ser generosos. Y hacia adelante, a la hora de pensar el segundo semestre, se te abre un abanico que va desde positivo hasta negativo, claramente. Ahí nosotros internamente, en nuestro escenario, optimistas, tratando de proyectar y ser generoso con el comportamiento de las distintas líneas de la cuenta corriente, nos da que en el mejor de los casos podremos llegar a acumular 2.000 palos durante el segundo semestre, pero ese es el techo superior y probablemente con baja probabilidad. De ahí para abajo puede ser lo que sea, porque depende básicamente de varios factores que recién estamos empezando a tener pistas ahora, como la brecha, como la inflación, la política del CIOPEL. Ahí hay una referencia circular, pero sin lugar a dudas, la foto de reservas o la capacidad de acumulación de reservas hoy es bastante peor de la que pensábamos que iba a ser a principio de año.
eso impacta en la deuda per dólar. Creo que ahí todos acá en el mercado hemos visto en algún momento los grafiquitos de correlación entre los bonos y las reservas. Dicho eso, no da la sensación que sea necesario un evento de deuda de acá hasta el 2024. Llegado el momento va a haber un evento de deuda. Lo que pasa es que después el nombre puede ser reperfilamiento, puede ser refinanciamiento, puede ser reestructuración. Al final del día la deuda nunca se paga, se refinancia. Y en este contexto es muy difícil pensar si el exit parity sería 35, 45, 50, puede ser lo que sea. Me parece que hoy el colchón desde los precios de compra actual es alto. Vuelvo a la idea anterior, el tema es una cuestión del costo de carry y de costo de oportunidad de acá a que suceda algún evento con el nombre que le querramos poner. Son, me parece, varios meses por delante para empezar a pagar eso, y como dijo Juan, pay per view, ¿no? O sea, primero Sí. mostrame y después vemos. Ahora, Martín, ¿cómo ves, dado este escenario que quizás no va a acumular tanta reserva la Argentina, el Banco Central, la parte cambiaria, ¿no? Porque ahí también hay un tema tambaleante, no solo el impacto, la falta de acumulación de reservas no solo impacta en los bonos, sino también en que cada vez hay más pesos y no tantos dólares, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, no te escucho, ¿eh? Ahí está. Mira, en cuanto a tema cambiario, la verdad que a mí la dinámica en lo personal y mirando un poco de la perspectiva que tenemos como empresa, nos preocupa un poco. Tuvimos tanto el dólar oficial como el contado con liqui estuvieron muy planchados el año pasado y este año también. Estos primeros 5 meses estuvo muy planchado, con una suba del 16% contra una inflación acumulada del 30%. A nosotros, la verdad que lo vemos como una olla de presión, ¿no? La brecha, en cierta medida, genera una dinámica que acentúa claramente la salida de divisas por parte de la misma brecha, y con una inflación tan tapada que incluso con precios cuidados, con todas las políticas que se intentaron proponer e utilizar, que no tuvieron ningún tipo de éxito, a nuestro modo de ver, el peso está demasiado apreciado respecto a lo que debería valer. Sin ir más lejos, si uno mira lo que es el tipo de cambio realmente real, estás bastante apreciado. Claramente hemos tenido un efecto, un efecto acompañado por la apreciación del real, que lo charlamos en su momento, Julia, hace un par de meses. A nuestro modo de ver, es un equilibrio y una olla de presión que está tapada, y que el contexto es el del juego de la sábana corta, pero lo están jugando con un repasador. O sea, no es que tenés una sábana realmente chica, sino que es un repasador. Tapás, corres 2 centímetros y se te destapan 15 cosas. Entonces, a mi modo de ver, es muy delicada, ¿no?, la situación también. No tenés mucho poder de fuego, tenés una cantidad, una emisión de peso y un valor real del peso que es cada vez menor, y tenés un PEG, digamos, cambiario importantísimo. Esto puede haber un salto discreto importante a nuestro parecer, e incluso venimos con la hipótesis de dolarización hace rato, ¿no? Alejandra, te pregunto porque también dentro de esto, y les pregunto a los demás, porque es el tema del momento quizá, el tema de cómo está el mercado en pesos. Porque uno observa lo que es la curva CER, que fue el instrumento con el cual más se financió el gobierno este año, este último tiempo también, y uno lo ve que la curva no está mostrando estabilidad para salir a emitir, todo lo contrario, con la curva invertida, con las tasas desplazadas para arriba, las paridades para abajo, bonos 30% debajo de los máximos. ¿Notás que el mercado de deuda en pesos está cerrado? ¿Tiene probabilidad, Guzmán, de poder abrirlo de cara a las próximas licitaciones? Y eventualmente, digamos, también cómo ves hacia el resto de las curvas y de los activos financieros el hecho de que el mercado en pesos esté tan tensionado. Bueno, hoy fue un día de anuncios, ¿no? Digamos, Sí, de cosas que pasaron en el mercado. A ver, el mercado de pesos está enrarecido. Todos sabemos que lo que pasó con los bonos ajustables hace unas semanas atrás, cómo perdieron
precio, digamos, evaluación, y la verdad es que es una obviedad lo que voy a decir, pero es importante también enfatizarlo, el mercado tiene que funcionar bien. El mercado tiene que funcionar bien, tiene que haber compradores genuinos, vendedores genuinos y un poder de fuego desde las mesas más grandes, digamos, institucionales, y no me refiero a las privadas, sino me refiero a las públicas, que también cumplen su rol. Lamentablemente no lo cumplieron, y pasó lo que pasó, digamos, y es paradójico, ¿no? Porque justamente con el nivel, como viene la política fiscal, el gobierno está necesitando, la Secretaría de Finanzas está necesitando este mercado en pesos. Entonces, la verdad es que eh, creo que hoy se dio un paso hacia reordenarlo un poco, diría más precisamente no hoy, sino ya con el canje que se implementó, de alguna manera se achicó el problema, digamos, el perímetro, digamos, del problema se achicó, o sea que el problema del rollover, que se redujo en términos de perímetros. Está inestable todavía, hay jugadores que están todavía ejecutando stop loss, hay movimientos todavía en los fondos comunes de inversión, por lo tanto todavía queda, uno no puede, estos temas uno no puede darlos nunca por cerrados, pero me parece que la actitud de hoy de salir a intervenir en el mercado más firmemente a lo largo de toda la curva, consistentemente durante toda la rueda, las conversaciones, me parece que, bueno, que hay una actitud de obtener lecciones aprendidas. La gente que trabaja en el mercado hace mucho tiempo las tiene claras, pero a veces la dinámica de la toma de decisiones en ciertos ámbitos no tiene la agilidad y la rapidez que este tipo de situación amerita. Hoy se dieron buenas conversaciones, del Banco Central, cámaras de fondos comunes de inversión, y se vio en acción, digamos, ¿cierto? Se vio en acción hoy, y bueno, y el mercado también reaccionó positivamente. Entonces, decir que ya salimos del problema es un poco temprano, pero claramente el panorama hoy es mejor que el que veíamos la semana pasada, ¿no? Así que bueno, habrá que estar atento a ver qué va sucediendo. Imagino, es una intuición nada más, que tal vez los próximos rollovers se van a hacer a plazos más cortos. Creo que el Bueno, eso es mercado lo va que está a ir a haciendo, cortar. Me parece que claro, por ahí bueno. puede ir el tema Y, sin, y vos sin pegar eso más. lo ves bien o no? Porque es como que la bola de nieve se va acrecentando, ¿no? Traes el problema más cerca. No No lo, es no una lo... buena, claro, no es una buena práctica concentrar vencimientos, eso cualquier CFO te lo explica. Pero bueno, son distintas tácticas para restablecer la confianza, digamos. Cuando vos estás en una situación de crisis de confianza, tenés que dar señales y hacer todos los esfuerzos para recuperar la confianza. Entonces, si hoy el mercado pide eso para renovar y necesitas renovar, me parece que es una buena carta jugarla y seguir dando señales consistentemente de que querés gestionar adecuadamente esto para inmediatamente después volver a estirarse. No hay que enamorarse con el plazo corto de ninguna manera, pero como figura táctica me parece que podría funcionar. Hay que escuchar al mercado también y tiene buenas razones, ¿no? para pedir un poquito más corto. Entonces, esto de ir viendo las circunstancias. Entonces, no es una Sí. buena solución abrazarla ya de movida, pero jugarla como tácticamente me parece que podría ser una buena manera de dar un primer paso hacia el restablecimiento de la confianza, ¿no? Vos, Cristian, también te pregunto, ¿no? Porque esto de la bola de nieve, y también no solo la bola de nieve en el tesoro, tenés la bola de nieve en el central, que sale a emitir para ponerle el pecho a la curva, pero después esos pesos también los destina a bonos, pero emite más pesos, que en un futuro serán más LELIQs, o vamos a ver en qué se reconvierte.
Pero bueno, digamos, vos cómo lo ves estos vencimientos, pesos tantos que hay, que le inquietan al mercado, digamos, está claramente anclada las discusiones sobre un reperfilamiento de deuda en pesos, ¿no? Y yo siempre digo, es como que hablamos de reperfilamiento como si fuese una palabra normal, que en realidad estamos hablando de un default en la deuda en pesos, porque les cambian las condiciones y demás, o sea, estamos hablando del default en la moneda local, ¿no? Es algo insólito, pero bueno, ¿vos cómo lo ves? Mira, yo trato de pensarlo en términos de entender cómo son los flujos de oferta y los flujos de demanda. Porque la macro está, o sea, si yo miro la macro, veo la función de reacción del gobierno, vas a tener mayores presiones de inflación. Entonces, si no fuese por oferta y demanda, deberíamos estar todos llevando ser y eso no sucede. Y cuando pongo la lupa en los flujos, yo lo que veo es que hoy básicamente o sea, los flujos a los seres pararon en algún momento de abril. Empezaron a desarmarse de una manera suave hasta que pasó hace 3 semanas ese vacío de liquidez, donde, como decía Alejandro, el mercado que debería haber dado liquidez no lo hizo y convirtió básicamente un swap en un terremoto. O sea, algo que se iba cambiando de un riesgo al otro, de repente se convirtió en un puerta 12. Y hay que entender de fondo que gran parte del crecimiento de la deuda SER vino de la mano de los corporates y de la mano de los fondos comunes de inversión, que tuvieron atrás a corporates. Llegamos, de hecho, en términos de stock, a tener casi 52-53% de todo el AUM de la industria de fondos en Argentina, con corporate atrás. Eso se acerca a los máximos que hemos tenido en la última década. Y tuviste, subiendo posición corporate, llevando SER en fondos seres y en fondo temas 1. Y de repente dijeron basta. Y el corporate, por definición, es un segmento que históricamente estuvo en money market T1. Y lo que estamos viendo es una reversión a la media brutal. O sea, ir hacia las bases. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El flujo de oferta me parece que no frenó, que es un poco, creo, a lo que hacía referencia Alejandra. No va a frenar de un día para el otro, porque tenés un movimiento tectónico en la forma que piensa su cartera el segmento que más contribuyó al crecimiento de deuda pública en los últimos 18 meses. Entonces, la pelota está del lado de la demanda y básicamente lo primero que sabemos como condición necesaria pero no suficiente es que tiene que dar liquidez. Es sumamente cara haber inyectado 450.000 millones en las últimas 3 semanas. Va a ser caro tener que inyectar lo que no roleen esta semana, pero es correcto que lo haga, por lo menos en el corto plazo, porque la opción B de eso es romper la cadena de pagos. Y atrás hay working capital, y ahí se genera una escalada. Al final del día, una corrida bancaria se frena con todos los depositantes llevándose sus pesos, en algún momento, o sus dólares, en algún momento, si todo lo ven, con el paso del tiempo, frena. Hoy eso nos agarra a nosotros, nos agarró en un momento de inestabilidad bastante grande, pero creo que es correcto. Creo que el cambio de hoy en términos de cómo intervenir y dar liquidez es importante. No es suficiente, creo yo, porque de vuelta el offer va a seguir estando, pero en la medida que un PM puede elegir dónde desarmar, empieza a pensar en términos de arbitrajes relativos y ese es el primer paso, también necesario, pero no suficiente para empezar a normalizar. No creo que sea, o veo muy difícil que logren rolear todos los vencimientos de esta semana, pero concuerdo con Alejandra que el cambio que se vio hoy está bien y va en el sentido correcto y es una condición necesaria para que se normalice. Después va a haber otra pregunta a respondernos que no lo tengo en claro, pero es evidente que de todo este movimiento subyace la idea de quiero salir del riesgo tesoro y quiero ir al riesgo banco central. Lo vemos con el crecimiento de los money market, y desde la administración pública como un todo, el movimiento que quieren es el opuesto, desarmar la bola de pesos del central y meterlos en el tesoro. Vamos a ver cómo se concilian esa divergencia entre la oferta y la demanda. No lo vamos a tener en el corto plazo, pero la señal de hoy creo que va en el buen camino, me parece. Y con relación a la licitación, la pensaron en función de las restricciones en las que se movían. Creo que buscaron duration en productos de Link y ahí escucharon al mercado. O sea, en todo este movimiento de las últimas semanas no solamente hay un movimiento de pesos desde el sector público hacia el privado, sino también empezó a revivir desde SER hacia Link por todos los temas de reservas, creo yo, que estuvimos discutiendo hace unos minutos. Sí.
Martín, te pregunto también a vos, porque hay una frase que me gustó que dijo Ale, que es el tema de que haya vendedores y compradores genuinos en el mercado, cosa que hoy está faltando porque tenés detrás al central, ¿no? ¿Cómo impacta eso, digamos, en el mercado, ¿no? Porque es como que se pierde claridad de si es un fair value lo que te está mostrando el precio o no, porque es de última instancia un activo intervenido, digamos, ¿no? Pero por lo menos mi opinión, no es lo que dijo Alejandra, mi opinión. Pero digamos, ¿vos cómo lo ves? Mira, ahí, Juli, escuchando un poco las posturas, creo que el punto que plantea Alejandra es más importante. Vos cuando tenés un mercado donde tenés una intervención, independientemente de cuál sea el tipo de actor, en este caso el público, que es el que mismo emite los bonos, si bien la señal es buena, cuando tenés una suerte de call por parte de los mismos emisores del bono, el problema acá es que estás hablando de una cuestión de confianza, y ya si el Estado es el que te está comprando los bonos que ellos mismos eligieron, significa que no los quiere ningún privado. Claramente tenés una cuestión de mercado importante. O sea, acá creo que todos coincidimos en que hay que escuchar el mercado y ver cuál es la posición, independientemente de largo plazo, sino de corto plazo, para ver cómo vas jugando este juego del repasador corto. El problema es que ya el mercado no te está creyendo en tramos cada vez más cortos, y a mi modo de ver es consecuencia que se te estén acelerando los tiempos. El mercado de SER venía haciendo de carry, que ya vivimos la época del carry en 2017, en alguna parte de 2019. El carry en mercados chicos y tan atomizados como el nuestro tiene un salto enorme en donde de un momento para el otro se acaba la liquidez y explota por el aire. Porque tenés mercado chico, bueno, por una serie de motivos. Pero para mí es bastante grave que no haya, no haya compradores genuinos en ningún nivel, es decir, que tenga que haber un acomodamiento de la curva cuando es una cuestión meramente de mercado. Es decir, nadie determina dónde está el mercado más que el mercado per se. Entonces, determinar una variable como un precio, a mi modo de ver, está totalmente errado. ¿Qué pasa? Que como decían recién Alejandra, si vos no salís a poner un poco de confianza o a mostrar en qué nivel, se te termina desmadrando, y el problema que vos tenés es el efecto contagio. De hecho, si estuvimos mirando las pantallas las últimas 3 semanas, cuando fue el primer shock que tuviste en la parte larga de la curva SER, donde tuviste los TX28, TX26 tirándose por la ventana, que varían 13% abajo, 12% abajo, 11% abajo, vos veías que a las LEDs también las desarmaban y te empezaba a generar un desbalance en la composición de los fondos. Entonces, el problema acá no es la SER, que probablemente el mercado te está prediciendo reperfilamiento, sino el tratar de contener un derrame en el resto de los instrumentos, LEDE, PASE, LELIC, etcétera, porque claramente se va a contagiar, ¿no? ¿No Entonces, ves un riesgo contagio en los dólar link también? no, De claramente, ri- todo lo que es Contagio indexado, de temor de reperfilamiento, digo. no solamente reperfilamiento, sino también el hecho del príncipe, ¿no? Es decir, que en un dólar link te pase que che, yo lo compré en tanto de valor, y después venga, como pasó en 2015, y te digan, che, a partir, si vos lo compraste en esta fecha, tu fecha de entrada o tu precio de entrada es otro. Acá hay varias cosas, y qué es lo que hablábamos recién. Tenés una cama de problemas y tenés una servilleta, un repasador para tapar. Entonces, Claro. el equilibrio es muy fino, y me parece que va mucho más allá de lo que nos dicen los precios o de un solo punto de la curva. El problema es que la deuda en pesos o cualquier instrumento de deuda en Argentina se te replica, se te empieza a dispersar y no lo frenas más. Viste que en los mercados bajistas, cuando los activos empiezan a caer, correlaciona todo uno. Bueno, en la deuda es lo mismo, y más en un mercado chico como el nuestro. Bueno, me avisan ahí por cucaracha que ya se nos está haciendo el tiempo, así que nada, quería agradecerle la participación, su visión. Obviamente hablar de estos temas en este momento es complicado porque estamos en un momento de volatilidad, así que bueno, doblemente agradecido y otra vez a todos los administradores de ExpoEFI que me invitaron a participar. Así que bueno, Ale, muchas gracias, gracias por participar. Hace mucho no nos vemos, así que espero volver a encontrarnos en algún momento. Te voy a invitar al programa si te venís. Y bueno, lo mismo, Cristian y Martín. La verdad, bueno, un gusto haber compartido esto con ustedes.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, muchas gracias.